Aprendiendo con la verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa amigo Aprendiendo con la verdad por un periodismo sin ataduras. Hoy nuevamente estamos en compañía del licenciado Sebastián Cucul. Sebastián, bienvenido nuevamente al programa Aprendiendo con la verdad. Gracias, licenciado, por la oportunidad que nos estás dando, y pues también pues quiero aprovechar de dar un saludo en Gachía a mis amigos, a mis paisanos. Antes a Roberto, que junchica una larinche, colonche atnak vayak, chirishko jachnala, de carona cacolarin saneja tenamit. Okana kiri como ne pues le anillo que chiro que o ya hecho a bien pues no hay que darle nada más esto. Sebastián, sos un abogado en ejercicio. Sí. ¿Crees en la justicia, Sebastián? Claro que sí, Roberto. Sí creo en la justicia, soy parte de... Pero ¿cómo es que crees en la justicia si no hay justicia en este país? Fíjate que... Porque yo lo que veo es que los abogados lo que hacen es campaneársela como un medio de sobrevivencia para poder agenciarse de fondos. Pero que realmente el sistema funcione, yo tengo mis serias dudas. Pues fíjate que esa es así como miras las cosas de donde estás ubicado. Ahí dice que cada quien mira la justicia dependiendo de dónde esté ubicado uno. Yo miro la justicia como abogado particular. En una oportunidad yo estoy viendo la justicia como operador de justicia porque formé parte del Ministerio Público. Y pues así como también pues los querellantes, hablando en lo que es en el campo penal, los querellantes miran la justicia de otra forma. Entonces creo que vos mirás la justicia en base a la interpretación que lo que está viviendo, y que como observando qué ha pasado en nuestra sociedad, ¿no? Entonces Porque al ser parte de lo que es sistema de justicia, creo que sí, yo creo en la justicia, y es cierto, hay algunas cosas que no se ha dado en Guatemala, hay mucha corrupción. Y siempre he dicho que hay que luchar en contra de ese flagelo. Ya. Están en fase de elección en el Colegio de Abogados. Se van a una segunda vuelta. Yo veo que el Colegio de Abogados está secuestrado. Secuestrado por ciertos poderes y poderes de intereses económicos y de intereses ni siquiera gremiales, sino otro tipo de intereses para controlar ese sistema de justicia. ¿Crees en ese proceso? Fíjate que pues el año pasado creo que hemos empezado a tener esos procesos y también algunos conflictos, ¿eh? Porque el problema de los colegas, de muchos colegas, es que no participan. Vos sabés porque en esta vuelta no llegó ni siquiera el 50%. Así es. Y pues vos sabes que para poder incidir hay que ir a participar, hay que ver que desde adentro qué está pasando. Lo que vos estás diciendo, eso es muy cierto. En Guatemala, en los últimos años, pues el Colegio de Abogados pues ha tenido esos problemas. Y últimamente pues no hay nada escondido, que hay un grupo que sí jugó a los intereses del oficialismo y también a los intereses de otro grupo. Es decir, se ha politizado totalmente. Pero no era ese el espíritu de la ley. Claro que no. O sea, la Constitución de la República establece lo de las colegiaturas, el papel que debe jugar el Colegio de Abogados, pero no era esa la intención. Sí, como el papel de la universidad, por ejemplo. Sí. Sí, cada institución tiene sus fines, tiene sus principios. Sin embargo, pues en base a lo que está sucediendo en Guatemala, pues
hay algunas instituciones que sí se están inclinando a los intereses a los intereses políticos, partidarios, ¿no? Pues el Colegio de Abogados no está alejado a esa participación. Cuando hablamos de justicia, la fiscal dice que hay más de 1 millón de expedientes. Esa es la deuda que le tiene el Ministerio Público al país. ¿Qué debería de proceder ahí? ¿Tirar todo el expediente y comenzar de cero? ¿O qué? Porque realmente ponerse al día va a ser difícil. Mira, es un poquito fácil también de entender, porque yo participé en el Ministerio Público, fui trabajador. Ajá. Porque el Código Procesal Penal, que fue promulgado en el año de 1994 y entró en vigencia 2 años después, el nuevo Código Procesal Penal exigía una infraestructura para el Ministerio Público, porque el Ministerio Público antes de eso solo avalaba lo que hacía los jueces, ¿no? Solo llegaba a firmar el fiscal, está bien, todo está bien, pero a partir de que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, un nuevo papel de investigador, y pues tenía todo el monopolio de investigar en los casos de oficio. Sin embargo, jamás se hizo esa infraestructura, jamás tuvo recursos en el Ministerio Público. Simplemente había fiscalías en los departamentos, que últimamente pues se han ido extendiéndose un poquito más en los municipios de mucha importancia. El Ministerio Público tendría que estar a la par del número judicial. Es decir, en cada municipio donde hay jueces de paz, tiene que haber una fiscalía municipal. Pues es la primera debilidad. Esa es la primera debilidad. La infraestructura nunca se dio porque nunca tuvo recursos el Ministerio Público. Por eso es que como la población va creciendo, entonces lógicamente el grado de conflictividad ha ido creciendo. Y los expedientes que entraron, digamos, hace 2, 3 años, ahí se van quedando. Yo me recuerdo que cuando yo terminé renunciando en el Ministerio Público, uno planificaba para el día de hoy, bueno, este expediente o estos expedientes, sacaba 5 o 10 expedientes, voy a trabajarlos, mandar a citarlos o pedir informes. Pero llegaban otros expedientes, llegaba la gente, entonces terminaba viendo otros que nada que ver con lo que está en la gente. Exacto, entonces se van quedando los expedientes. Entonces, eso es un problema de Estado, eso es un problema de infraestructura y de recursos. Últimamente, pues yo tengo entendido que los excompañeros del Ministerio Público, porque yo me siento parte todavía de la institución, yo quiero mucho la institución, creo en la institución, han tenido muchos problemas de papeles, ni siquiera papeles les han llevado para poder hacer el trabajo. Con las intenciones de la fiscal general, yo he leído algunas publicaciones que se han dado, creo que creó algunas agencias o unidades fiscales, creo que no me recuerdo exactamente si se llama unidades liquidadoras, es decir, van a estar viendo esos procesos viejos, ¿verdad? Lógicamente específicamente ahí para lograr ponerse al día. Ir sacando, ya sea para archivar, ya para desestimar. Ese personal no tendría que estar viendo casos nuevos. No. Porque entonces va a ocurrir el mismo fenómeno. No, en Cobán ya existe esa unidad. Ya está. Que por cierto mataron al notificador. Así es, entonces, exacto, ya que venía a formar parte de esa nueva unidad. De ese nuevo equipo. Sí. Y lo asesinaron. ¿Qué crees con esas muertes? ¿Es un mensaje para el Ministerio Público o es un asunto personal? Pues... Porque si es un mensaje para el Estado, estamos jocoteados. Estamos fritos, dicen. ¿Sí? La verdad es que no le pude dar seguimiento muy de cerca a este caso, pero por la forma en que fue asesinado el amigo, podía ser que traía algún mensaje. Porque me recuerdo cuando fue asesinado el compañero Alan Stolinsky, también casi en las mismas condiciones. Entonces, no sabemos exactamente qué está pasando, qué pasó con el compañero. Entonces, el nuevo empleado del Ministerio Público, de la unidad liquidadora, pues esperando que el Estado, a través de la Policía Nacional Civil,
y sus investigadores, pues obviamente con la dirección del Ministerio Público se puede esclarecer esto, porque es lamentable que en Cobán específicamente pasen estos hechos. Hay un detalle, porque lo que queremos es aprender, Sebastián. Cuando dice uno que no cree en el sistema de justicia es porque te llevan del tingo al tango. Sí. O sea, querés presentar una denuncia y llegas al MP y te mandan a la policía. Llegas a la policía y te mandan a la PNC. O sea, te mandan al MP. O sea, el ciudadano común y corriente puede presentar su denuncia en el MP. Así es. O sea, tiene la obligatoriedad del tiene Ministerio Público de atenderlo en cualquier momento. Vamos por paso. Según la ley, un ciudadano, cualquier ciudadano, puede presentar su denuncia en la policía, en el Ministerio Público, en el juzgado e inclusive en la Procuraduría de los Derechos Humanos. En esas 4 instituciones pueden recibir de oficio y obligatorio, en forma obligatoria, se tiene que recibir esa denuncia. Sin embargo, ¿y por qué todos se tiran la chibola entonces? Porque vas a un juzgado y te mandan a la policía. porque Entonces sí es repetitivo, pues, o sea, yo como víctima tengo que hablarle primero al policía, luego me dicen tengo que ir a ratificar al MP, vuelvo otra vez con el calvario y luego al tribunal. Es decir, es un calvario. sí, la verdad es que envuelve. Por eso es que yo siento que la ciudadanía no cree en el sistema. Sí, hay muchos problemas. No sé si te recordás que aquí en Alta Verapaz estuvo funcionando el Comité de Justicia de Alta Verapaz. Creo que en esa oportunidad se hizo un gran trabajo cuando Pamela Spiegler pues era la dirigente principal, pues nos reunía a todos. Ministerio Público, policía, inclusive yo estuve participando en el PGN, capacitando a los policías para sensibilizar más a los operadores de justicia. Creo que yo tengo entendido que existe todavía el Comité de Justicia, pero creo que ya no se ha hecho Con la misma dinámica. con la misma dinámica, con el mismo entusiasmo, o se perdió el interés, o se perdieron simplemente en el camino. Entonces creo que en Cobán pues es necesario hacer ese tipo de reuniones para ponerse de acuerdo en qué está fallando el sistema, ¿no? Se capacitaba a policías, agentes de la Policía Nacional Civil para recibir denuncias, para que pongan un bonito rostro, la atención eficiente a la ciudadanía, así como también en el Ministerio Público. Es cierto lo que vos decís, que a veces el Ministerio Público, pues en Cobán, pues tiene que tener esa obligación. De hecho lo están haciendo de 8 a 4. El problema es que cuando ya después de las 4 ya nadie quiere recibir la denuncia. Guatemala, por ejemplo, tiene una oficina, 24 horas. las 24, que es la oficina de atención permanente donde se reciben denuncias. Pero también volvemos a caer que nos faltan recursos, tenía que tener el Ministerio Público personal de turno para recibir la denuncia en las 24. E inclusive de oficina especializada solo para eso. Bueno, pero eso implica que en días hábiles, en horas hábiles, sí en cualquier oficina te pueden recibir la denuncia. Sí, así es, sí nos reciben. Ahora, un detalle, porque eso sí me lo han remarcado mucho los vecinos, las personas inconformes, que si no llevas el DPI no te reciben tu denuncia. Sí, es muy importante, Roberto. ¿Qué pasa ahí? Es muy importante que lleves su DPI o cualquier otro ¿Y si no documento. llevas el DPI? No forzosamente tiene que tener cualquier documento, su certificado de nacimiento, su copia de DPI, si está extraviado, su licencia. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces esa persona ya no llega, entonces, y para poder localizar, tendrías que, ¿cómo se llama? Se tiene que buscar en el sistema de RENAP, vamos, para ver en dónde viene la persona, pero si no, y tampoco ya ese documento, entonces no se sabe quién es esa persona. Pasa, por ejemplo, también en los sindicatos, hay muchos delincuentes que están capturados, cambian de nombre. A la hora de hacer una investigación, ¿quién es él? Entonces, muchas veces, aquí, cuando yo era parte del Ministerio Público, yo le pedía al señor juez que, aunque el delito gozara de alguna medida, yo le pedía prisión preventiva porque no se ha acreditado su arraigo. ¿Qué es eso de su arraigo?
ni siquiera se ha identificado, no se sabe quiénes son sus familiares, de dónde viene esa persona. Por esas razones que con el Ministerio Público sí tiene que ser exigente en ese sentido. ¿Ya? Si no, entonces ¿cómo se va a proceder? ¿Quién es esa persona? Entonces, esto implica que una persona no identificada no tiene el derecho de presentar denuncia, plenamente identificada. Sí tiene derecho, pero tiene la obligación como ciudadano de poder acreditar su identidad. Porque la Constitución, por él, nos obliga a nosotros que tengamos una identificación. De lo contrario, de repente es mexicano, que está de paso aquí, o algún centroamericano que va de paso a los Estados Unidos. Entonces, eso también hay que ver, ¿no? Cuáles son en qué está metida esta persona. Entonces, ahora, con respecto a la situación de la sociedad, ¿por qué somos tan apáticos, Sebastián? ¿Qué es lo que nos está pasando a los guatemaltecos? Sí, creo que el Guatemala... Porque, y el mejor reflejo es que en estas pasadas elecciones de abogados, del Colegio de Abogados, no llegó un alto porcentaje, es decir, hasta en los profesionales se ve esa apatía. Sí, yo creo que en Guatemala pues, esa apatía se mira a todo nivel. Cuando ya no hay interés, intereses personales, intereses políticos, intereses gremiales, los ciudadanos ya no participan. Ya. ¿Pero qué nos está pasando? Tiene que haber ¿Por un qué interés, estamos perdiendo ese tiene que interés? haber una motivación. ¿Por qué estamos perdiendo ese interés? Creo que a los dirigentes que nos han llegado a gobernar, ya sea también de institucional, gremial, han dejado mucho que desear. Entonces, quiero o no, entonces el ciudadano dice, bueno, de todo modo, yo no estoy haciendo nada, más bien están arruinando lo poco que tenemos. Creo que por ahí viene la cuestión. ¿Y cuál sería la salida, Sebastián? Hay que trabajar mucho, Roberto. Hay que trabajar mucho. Ahí sí que hay una sensibilización, hacerle conciencia a los ciudadanos a todo nivel. Porque mucha gente, incluso ahorita que estamos hablando de las elecciones del año 2015, dicen, no, yo ya no llego a votar. Sí, cabalmente. Yo ya no voto, porque el país se está desboronando, se está cayendo, literalmente se está cayendo, por esos intereses corruptos, ese ladronismo, ese robo descarado de los funcionarios públicos, que son nuevos millonarios en el país y que de manera descarada, o sea, ni la Contraloría, ni el Ministerio Público, ni nadie controla esa situación. Sí, cabalmente, hoy de Tactic para acá, pues venía con un amigo, le dije jalón a mi amigo, pues que es profesional también, ¿verdad? Y él me decía, yo ya no voy a votar nulo, ¿verdad? Entonces le digo yo, entonces le estás entregando el país totalmente en las manos de alguien, de estos gobernantes que tenemos ahorita, y seguirán gobernando si tu voto va a ser nulo. Entonces, ¿qué significa? Que hay que trabajar demasiado. Ahí sí que en familia, hay que empezar en familia, a los vecinos, también a nivel de instituciones. Hay muchas instituciones que también han dejado su deber, como para hacer conciencia, para sensibilizar a la población. Toma café. Pero ¿qué hacer? ¿Educación, formación? O sea, es decir, que estamos tan desprestigiados en todos los sectores. Yo le agregaría otra palabra más, y participación. Hay muchas personas que han dejado de participar en política. Me recuerdo que pues, hace algunos años, en algunas elecciones anteriores, pues se miraba mucho interés en participar. Hoy ya no. Primero que el factor recurso, todo es carísimo, ya no se puede. Que los partidos políticos se volvieron empresas. Sí, así es. Donde tenés que llevar tu aporte económico, de lo contrario no vale. Hoy ya no se elige líderes, se elige a políticos empresarios. O los políticos se hicieron sus empresas, ¿saben qué?
políticos, empresas políticas. Y eso que hay un tope para el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la cuestión de plata para los partidos políticos, Sí. pero eso sobrepasa, eso es falso. Eso es falso, Roberto, porque no hay una ley que realmente haga algún tipo de investigación. Pues la ley de partidos políticos en Guatemala, pues no llega al nivel en donde han llegado los políticos para poder controlar sus actividades políticas. Hacen el esfuerzo ahorita con el nuevo Tribunal Supremo Electoral, pues han hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, ellos no tienen el suficiente poder coercitivo como para imponer una sanción. Pero el Tribunal Supremo Electoral sanciona a un partido. ¿Pero qué nos quita? Nos quita las sanciones. La CC. Ya sea la CC o la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, una instancia, pues la CC, ¿va? Y entonces hay un problema ahí de ley que el Tribunal Supremo Electoral tendría que ser totalmente autónomo y que sanciones sean cumplidas, pero que no sean conocidas por otros tribunales. Pero como estamos en Guatemala, pues todo es relacionado. ¿Estamos perdiendo la institucionalidad del Estado, Sebastián? Yo creo que ¿Estamos ya sí. en un Estado fallido? ¿O todavía no hemos tocado fondo? Creo que todavía no hemos tocado fondo. Se puede rescatar todavía, pero y eso dependerá de la población en estas elecciones. Imagínate solo hasta dónde se llega la corrupción, que nos informaron que iba a venir la primera dama de la nación a inaugurar unas instalaciones en el hospital y el partido oficial estaba tratando de infiltrar pacientes para hablar bien del sistema de salud. O sea, pacientes fantasmas, pues. Imagínate hasta dónde llegar o sea, ¿quién le miente a quién aquí en este país? Sí, no solo aquí en Cobán, creo que ha pasado, o está pasando, creo que ha pasado en Huehuetenango. Yo tengo información del hospital en el Quiché ha pasado, donde lo que vos decís que han infiltrado pacientes para que vengan ellos con sus cámaras, con sus supuestos periodistas a entrevistar a esos personajes, ¿no? Es una plantación de supuestos buenos servicios, ¿no? Claro. Que todo el mundo sabemos que no es así, ¿no? ¿No? Y la nueva generación está condenada a estar enferma, porque no hay vacunas, no se está vacunando a los niños. Sí, no solo eso, sino que con los que no han nacido, pues ya tienen ese problema en 10 años, según los cálculos que se han hecho o los estudios que se han hecho en Guatemala. Vamos a tener repercusiones gravísimas dentro de 10 años. Sebastián, no sé si te enteraste o te comentaron que hubo un robo de toda la base de datos del Tribunal Supremo Electoral en San Juan Chamelco. Sí, ¿Qué opinión te merece eso? Yo estaba viendo un reportaje de la delegada de San Juan Chamelco, donde indicó que, así como también el delegado departamental, indicó que no se habían perdido los datos, que no había ningún dato, que se robaron un par de equipos, pero que la base de datos no se habían robado. Pues la verdad, pues, no sé, ¿verdad? De repente hay algo más ahí, pero por ahorita pensaría que en nuestro medio, pues los ladrones sí se están haciendo su trabajo, están trabajando. Aquí en Cobán han perdido vehículos, motos, yo creo que es una moto, 2 motos diarias, según se ha contabilizado, todos los días en Cobán. Pienso yo que esa es parte de esa banda que están operando. Quisieron robar el equipo de cómputo del registro, pero no sé qué pasó realmente. Ya. Pero, ¿crees que eso podría ser con una intención de hacer fraude electoral en un momento dado? Pienso que no, es muy temprano para pensar en esas cosas. Pienso que no. ¿No? No. Ya. ¿Qué opinión te merece con respecto a que el proceso electoral se avecina
Y tenemos funcionarios del Tribunal Supremo Electoral que no son de la región, no conocen la realidad de esta región, no conocen ningún proceso electoral. Hay una debilidad tremenda. ¿Puedes confiar realmente en ese sistema? La verdad es que eso está un poco difícil. Lo que vos decís es cierto, hay mucha gente de Alta Barbas que no son personajes de la región. Y esta debilidad no viene de ahora, es de hace muchos años. Entonces, al no tener los recursos suficientes en el Tribunal Electoral, creo que va a ser un poco difícil que haga cambios en estos meses. Queda exactamente un poquito más de 2 meses, sí, 3 meses para la convocatoria. No va a haber cambio. Creo que tengo entendido que el Estado donde debe varios millones de quetzales al presupuesto municipal electoral, e inclusive pues están comentando también que es muy difícil que llegue a tiempo los fondos necesarios para las elecciones. ¿Qué nos espera entonces? Nos espera un proceso conflictivo. Yo pienso que sí, va a ser un proceso muy conflictivo en Guatemala. Incluso yo estuve sugiriendo muy fuertemente con respecto a que en este año más que nunca debería el MP de habilitar una fiscalía del delito electoral. Sí, tendría que habilitar una oficina. Yo creo que ya hay pláticas ya desde el año pasado. Tengo entendido que con la fiscal general se han reunido algunos personajes de Guatemala de diferentes partidos de oposición y de algunas instituciones donde están viendo esa posibilidad de que se crea una fiscalía desde ya, especializada. Pero el problema es que con la ley dice que los delitos se cometen hasta que cuando haya convocatoria. Pero en Guatemala, pero estamos viendo que hay una campaña anticipada de Nunca en la historia de este país se había visto. Sí, desde que el actual gobierno tomó posesión ya empezaron a hacer campañas políticas algunos partidos, ¿no? Inclusive el oficialismo, que es el principal, ¿no? ¿Qué opinión te merece la situación del abuso de los funcionarios de gobierno en estar haciendo uso de los recursos del Estado para hacer campaña? Y es una prohibición tácita en la Constitución. Es una prohibición tácita, sin embargo, nadie controla a Imagínate, hay policías nacionales haciendo campaña. ¿Qué te merece? ¿Qué opinión te merece eso? Policías, empleados de hospitales, empleados de gobernación, vehículos del Estado, que solo le quitan el logo, que hacen pasar como vehículos. Y eso siempre ha pasado y creo que no hay ningún partido político que no lo haya hecho. Que no hayan hecho. Pero tampoco hay algún partido político que digan, bueno, hagamos una ley para controlar esos abusos. No hay. Yo no he escuchado ninguna iniciativa. Pero ¿para qué leyes también si no se cumplen? Pienso yo que es necesario creer. Yo digo que este país está lleno de leyes y nada se cumple. Pues. Yo creo en las leyes. Yo creo que también en ese sentido hay que confiar. ¿Qué pasa? Hay que darle herramientas al Ministerio Público. Una vez el Ministerio Público tenga herramientas, entonces ahí la población ya puede exigir. A ver, como abogado, ¿qué pasa si hay una ley que no se cumple? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debe hacer la población? ¿Qué debe hacer la ciudadanía? ¿Quién tiene que dar ese primer paso? ¿Los propios diputados que hicieron la legislación exigir que se cumpla? ¿O el diputado no le debe interesar si solo hace la ley y es problema de los demás? No, el diputado, una de las funciones del diputado es fiscalizar. Si no se está cumpliendo una ley, tiene que poner la denuncia correspondiente a la institución que... ¿A quién? En este caso, ¿a quién? Si es un hecho delictivo, tiene que poner a la denuncia ante el Ministerio Público, directamente. Por ejemplo, ¿qué ley podríamos decir? Decreto ley. Lo de Lanquín.
Ese es un decreto ley, la protección de Champey. Sí. Y eso no se está cumpliendo. ¿Cuál sería el procedimiento ahí? Ahí tiene que... Bueno, yo tengo entendido que hay un grupo de vecinos que sí tomaron esa Sí, pero no se está cumpliendo. esa función. No sé, yo... Ni el CONAP ni nadie está cumpliendo con esa ley. Pero ¿quiénes están inconando? Por eso. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Quiénes Por están eso, ¿qué hacer? Entonces, ahí sí que los vecinos tienen que, hay que exigir a todo nivel que se cumpla, que haya justicia en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué hacer? Propiamente, ¿quién? Porque el problema es que los vecinos, ¿pero qué vecinos? El diputado, los diputados, sí, tenemos 9 diputados, una colá que ni siquiera es 14. de aquí de Alta Verapaz. 14 de Alta Verapaz. 14 de Alta Verapaz y ninguno sale bueno. No, nunca los vemos acá, pues no, lo sabemos de nombres, pues, pero nunca los vemos acá entregándole cuentas a la ciudadanía. Pues. Ya nunca lo vamos a tener en los actuales, pues esperamos que los que entren, pues por lo menos en ese sentido tengan un poquito de conciencia, y pues creo que también que los vecinos deberían de ir a reclamar a los diputados, bueno, también que cumplan sus funciones de fiscalizar, ¿no? Que vayan a ver Champey, que vayan a ver si hay protección tal como dice la ley. Hay que tocar puertas a todo nivel, no solo ir al Ministerio Público. A veces el Ministerio Público bueno, tiene la Fiscalía especializada en esos temas, ¿no? La Fiscalía de Ambiente a veces no hace su trabajo, pero entonces hay que ir a tocar otras puertas. Con este caso, un diputado que haga su función de fiscalizar, ¿no? Qué triste, la verdad es que es triste porque uno dice, bueno, alguien lo tiene que hacer, pero ese alguien no existe. No existe. En papel existe, pero ya en la realidad no hay. No hay, ¿qué hacer? Es que yo en realidad estoy decepcionado, cada día más estoy decepcionado del sistema. O sea, nos topamos con corrupción, con intimidación, con actitudes déspotas, con una serie de cosas que no llegan a entender los funcionarios públicos, que ellos están para servir, no están para servirse. ¿Cuál es el mensaje tuyo ahí para la ciudadanía? ¿Cómo hacer que imagínate que el mismo magisterio se opone a que lo controlen? Hay los maestros enojados porque ahora los van a controlar en los 180 días de clases. Y no quieren que la comunidad se involucre en la calidad educativa. No quieren que los controlen si llegan o no llegan. Maestros acosadores sexualmente y que se vuelven víctimas del sistema ahora. ¿Cómo está eso? Sí, es muy lamentable que cada grupo pues tenga sus propios protectores o protecciones, ¿no? Y también pues que gocen de algunos privilegios. Ayer precisamente... Imagínate que hay algunos maestros que amenazan de ya no dar clases si los controla. Han llegado Entonces, hasta eso. ¿cómo? Es cierto, es cierto. Yo estaba viendo un programa también ayer, una entrevista que dio el ministro de Salud Pública y un sindicalista, creo que se llama Luis Lara. Salieron dando declaraciones en Guatevisión, precisamente. Hablaron también de esa protección que existe, ¿no? De los privilegios que gozan algunos grupos. Pero también, yo digo, pues, bueno, ¿quiénes han tenido la culpa? Que el señor ministro, es que ellos tienen la culpa, señalando al movimiento al sindical. movimiento sindical. Entonces, yo digo, bueno, ¿quiénes hacen las leyes? Ellos únicamente están usando una herramienta que está en sus manos. La ley les protege, no hay para dónde, hay una que está el Código de Trabajo, donde está regulado como cuál es el movimiento del sindicalismo. Yo creo que existe otra ley también que también regula ese tipo de esas organizaciones. Sin embargo, yo le decía a mi esposa, este señor no tiene la culpa, una grande dieron su herramienta en sus manos. Obviamente tiene que usar para protegerse como grupo y como sindicato, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues el actual gobierno pues tienen ahí sí que en sus manos modificar
o cambiar alguna ley o promover alguna ley, pues que se quite ese privilegio, pues así tanto critican, pues también existen leyes para que un ciudadano sea juzgado, investigado, escuchado y vencido en juicio, ¿no? Por no dar sus servicios como corresponde. Exactamente. De eso estamos hablando. Sí, es decir, si un enfermero no hace el trabajo que debe de hacer, pues que quede sujeto a un proceso. Que se quede sujeto a Un proceso. maestro no cumple, que esté sujeto a un proceso, no que se proteja en el movimiento sindical. Y el sindicalismo también no tiene que estar protegiendo corruptos y gente irresponsable, pues. Sí, todo tiene su relación, todo tiene su Porque yo estoy de acuerdo implicación, que, pues, ¿no? digamos, el movimiento sindical tiene algunos privilegios, pero son los dirigentes, no es toda la mara, pues, no son todos. No son todos, solo son algunas. Sin embargo, cuando un dirigente o un miembro de un sindicato, ¿no? Es a todo el grupo, se achaca al grupo, así como cualquier interpretación se puede dar a cualquier hecho. Y entonces, y lo que vos decís en cuanto a más es cierto, te inventaré algunos casos, incluso yo tengo algunos casos como penalista de víctimas, así como también de sindicados, ¿no? Entonces, donde se están dando esos problemas. Sin embargo, hay delitos, se comete delito, hay incumplimiento de deberes, hay estafa al Estado, hay un proceso administrativo. A ver, contame de eso. ¿Qué es esos 2, 3, 4 términos que dijiste en la cuestión de... ¿Qué es lo que dijiste de... Hay estafa al Estado? ¿Por Sí. qué? Porque está cobrando un sueldo que ni siquiera lo ha ganado en forma honorable, en forma ¿Eficiente? en forma lícita, por tal vez es la palabra correcta, en forma lícita. No está llegando a trabajar. Aparte de eso, hay incumplimiento de deberes. ¿Qué es incumplimiento de deberes? Explícanos, por favor. Incumplimiento de deberes es cuando no cumple sus funciones a cuál está destinada una persona. Si está destinado a ser maestro en tal comunidad y no está llegando a esa comunidad, ahí está incumpliendo sus deberes. Hay incumplimiento de deberes. ¿Y hay encubrimiento de la autoridad inmediata también? También puede ser. ¿Y puede ser sancionado alguien por encubrimiento? Sí, viendo muy estrictamente la aplicación de la ley, puede ser penalizado, investigado por el delito de encubrimiento. Porque imagínate que incluso algunos maestros ahora, hoy por hoy, se han atrevido a denunciar por difamación a los líderes comunitarios que los están controlando. ¿Cómo es eso? Sí, ya existen algunas cuestiones, pero sin embargo, ¿Cómo? en la Pues es una forma de en la intimidar vía, a la... esa es una forma de entender, pero que jamás va a dar resultado, de todos modos, porque una difamación o una... Sí, O sea, el funcionario público está sujeto a cualquier crítica. No pues. solo eso, sino que también para que haya difamación tiene que haber otro hecho anterior que tiene que ser procesado. ¿Ya? Si no hay, no cabe una denuncia de difamación. A ver, explícanos Ya. así, porque creo que es bueno que, que la ciudadanía se entienda y que no tienen que entrar en pánico, en miedo por ese tipo de cosas. Por ejemplo, un comunitario está denunciando a un maestro por Que no llegar. por no llegar. Ya, por no llegar. Ujú. Primero, O por robarse la refacción. Sí, también. Por cualquier... Entonces, primero hay que terminar esa denuncia. Pero Ese es una expediente. denuncia administrativa Sí. o penal. Puede ser administrativa, puede ser penal. Pero en Porque, ese caso es porque lo administrativo no no, funciona. en lo administrativo lo que tendría que hacer el director o el CTA, lo que tendría que hacer primero es certificar lo conducente al Ministerio Público para que se investigue en lo penal. Primero hay que terminar el expediente penal. Y si el comunitario no pudo acreditar los extremos denunciados, entonces ahí viene el maestro, ya puede proceder en su contra por difamación. Sí, pues, pero se terminó el Primero tienen que tener los hechos imputados en su contra. De lo contrario, no cabe. No cabe, ni tampoco es trabajo del Ministerio Público, sino que tiene que hacer sus juicios ante un tribunal de sentencia penal. Ya.
¿Qué ocurre cuando hay un funcionario de gobierno que está haciendo mal uso de los recursos, así como lo estábamos hablando en el ámbito político? ¿Qué procede y qué sugerís a la ciudadanía? Porque la ciudadanía está viendo que llegan los funcionarios a hacer campaña. ¿Qué es lo que debería de hacer ese líder, esos líderes, esos cocodes? ¿Presentar una denuncia? ¿De qué? ¿Contra qué? ¿Por qué? Bueno, primero que todo, los cocodes están al servicio de las autoridades actuales. No es muy difícil. No todos. Yo diría que un 90%, pero hay muy poco que no están totalmente al servicio. Pero los cocodes son elegidos. Se perdió el espíritu, la razón de esa figura comunitaria se perdió. La politizaron los desgraciados. Totalmente. Por eso te digo que es muy difícil que haya un cocode que presente una denuncia en su contra. Salvo que haya un vecino con mucho valor que logre agregar una denuncia. Pero ¿cómo tienen que hacer una denuncia? Primero tienen que tener pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Puede ser fotografías, puede ser una grabación de voz, puede ser un video. Tienen que hacer bien esa denuncia, no lo contrario, porque ya pasa a ser como chismes, como rumores, pues dicen, ¿no? En este caso, pues más en esos casos se necesita acreditar bien los hechos denunciados. Pero bueno, con las herramientas indicadas. Está difícil la cosa entonces. Yo diría que es un poquito más que eso. Porque imagínate que incluso en las mismas comunidades se violenta la ley también, Sebastián. Y se violenta desde el momento en que empiezan a hacer el CUPSINC, a recaudar fondos sin ser realmente personas autorizadas para recaudar fondos. Y el mejor ejemplo lo tenemos en San Cristóbal Verapaz, en ese cobro que te hacen en los chorros. No tiene sello de la Contraloría, no está autorizado. Ahí pasan vehículos de la propia Contraloría y cuentas pagando una ilegalidad, por ejemplo. Hay cocodes que reciben plata de las mujeres para actividades comunitarias, pero que nunca ingresa al control de la Contraloría. O sea, no son cuentadantes y sí reciben plata. O sea, este es un país loco, hombre. Es un país desordenado, es un país que no tiene ley. Pues te decía, ¿para qué más leyes? Y eso está legislado, lo que estamos hablando ahorita. Sí. ¿Y entonces? No, eso es cierto, porque, bueno, ahorita hay casi, yo diría que en todas las comunidades ya tienen esa práctica. Lo que vos decís allá en los choros, yo me tuve que pagar, no me recuerdo si 100 25 quetzales creo que tuve que pagar. Pues todavía pasa esa cantidad. En Pocolá están construyendo, supuestamente, están pavimentando en la carretera del cruce para la aldea Pocolá. Hace unos meses yo fui a visitar a mi amigo, que era día de mercado. Están cobrando 125 por vehículo. Yo se me quedé bien sorprendido, ¿no? Y cuando que el alcalde de San Pedro Carchá ha dicho que está construyendo, que es fondo de la municipalidad, pero cuando yo en la comunidad, bueno, les pedí explicaciones, ¿no? Bueno, ¿y aquí qué está pasando? Con mucho gusto yo puedo dar ese dinero, pero quiero una explicación y quiero mi recibo. Y me salió el coco diciendo que mira, es que el alcalde nos dijo que tenemos que dar material y nosotros no tenemos dinero. Y entonces, el alcalde sale diciendo que es con fondos de la municipalidad. Entonces, o es el mismo alcalde, les está enseñando a cometer ese abuso. Fíjense que y siempre he calificado como extorsión a ese tipo de cobro. ¿Sí? Es una extorsión. Entonces le dije a ese muchacho, a mí es una extorsión. Con mucho gusto, hasta más puedo conseguir, pero que los fondos lleguen a donde tendré que llegar. Porque me salieron argumentando que había que pagar, no sé si no sé cuántos, 60,000 quizás de materiales que había que comprar a un vecino. Entonces, ¿por qué no hablan entonces? Aquí podemos mediar nosotros para venir, no ir a la municipalidad, pero por lo menos que nos den una explicación,
pues se están financiando totalmente o hay cobros extras por ahí, ¿no? Esa es una parte. Yo me recuerdo que Campur, hace muchos años que el problema de don Martín Pop, Carlos, te recuerdas, entonces la población se molestó tanto, que cómo se estaban administrando los recursos de la cooperativa, pues vino un grupo supuestamente para tomar el control de todo lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasó con este grupo? Que pasó a controlar todo lo que es cobro de la cooperativa, cobros del mercado, cobro de los vehículos que pasaban ahí. Cualquier persona que tenía sus problemas legales o penales, ahí tenían que pagar una multa. Ya no eran de 100 quetzales, los multaba con 2,000, 3,000, hasta 5,000 quetzales los multaba a los muchachos, ¿eh? Sin embargo, yo creo que poco a poco los muchachos han ido entendiendo, han habido muchos cambios, yo tuve que pedir que se enviara un destacamento militar porque Campos ya pasaba a ser descontrolado totalmente. Territorio no, libre. Exactamente. Hoy pues ya se escucha menos ese problema, sino que no solo como Martín supuestamente estaban cometiendo errores, pero estos se pasaron, pues, ¿no? Es que por eso te digo, o sea, yo siento que aquí este país no necesita más leyes, aquí lo que necesita es un cambio de actitud del ciudadano. Sí, porque incluso hemos visto cómo extorsionan por cuestiones de accidentes de tránsito en la franja transversal del norte. Sí. Los comunitarios, los cocodes. O sea, tenés un incidente, ni siquiera un accidente, un incidente, y te extorsionan, te rodean, y si no pagas 3,000, 5,000 quetzales, no te dejan salir. No es nada, Roberto, en la franja no bajan de 75,000 quetzales si falleció la persona. Pero no son altas, pasa. Si pasa ya, por ejemplo, si pasa en las películas. No, allá que se llama en el oriente. Ajá. También tienen esa costumbre, pero no son 75,000 quetzales, son de 150,000 a 300,000 quetzales para que te suelten. También pasan. Vaya, entonces es lo que te digo. Y hay legislación, hay ley, pues. Estamos en un país es una anarquía total, pues. ¿Qué hacer ahí? Pues, o sea, ¿qué tiene que hacer un Congreso de la República? ¿Qué tienen que hacer los diputados? ¿Qué tienen que hacer los alcaldes, Sebastián? Primero que todo tenemos que poner gente preparada en los puestos y que tengan conciencia, que eso es algo muy difícil que pueda pasar. Pero a veces los preparados son los más ladrones. También pasa, pero también hay gente honesta que puede hacer un buen papel. ¿Todavía crees en eso, Sebastián? Sí creo, si no estuviera ahí. Sí creo. Ana, entonces sí te tengo que admirar porque todavía tenés esperanzas de este país. Mira, Roberto, yo siempre tuve esperanzas. Desde que empecé a estudiar, no sé si te recordás cómo estaba Campur antes. Uh-huh. Algún día voy a ver diferente a este municipio, a esta aldea. Y lo estoy viendo. Han pasado 35 años aproximadamente. Sí han habido cambios. Hay cambios en cuanto a preparación. Hay gente ya profesionales. Y sigo creyendo. Tengo esperanza de que algún día... Yo tengo la tesis de que la universidad no quita lo bruto. Sí. ¿Y cómo hacer para que se te quite esa tesis? Es que en realidad, miro a los mejores profesionales, mira, ahí tenemos las universidades, está repleta de gente apática, ganándose su salario por ganárselo, pero no por convencimiento, no por mística, sino es por un interés de un cheque. Sí. No por mística, no por sembrar una semilla de tener una nueva generación de profesionales. Es que hasta en eso ha caído mal ya, o sea, la calidad educativa ha caído ya de una manera demasiado precipitada. No creo yo que sea la misma calidad educativa que tuvimos nosotros, Sebastián. No, hay muchos problemas. El Estado ha dejado de cumplir su papel en cuanto a educación. Ha dejado de hacer. Ha dejado de hacer. Pero es por comodidad,
porque en este gobierno, por ejemplo, vimos las ansias de poder, las ansias de seguir en el poder, y que confundieron su papel como Estado y como partido político. Porque la Constitución es clara que ningún funcionario debe favorecer a un partido político. Y desde la cúpula hasta la cola se infiltraron. Sí. O sea, las instituciones del Estado estuvieron hoy por hoy a la orden de un partido político. Sí. Ahí se perdió la Constitución. Sí, en ese sentido tienes toda la razón, porque el gobierno Confundió su papel. Confundió su papel, porque la Constitución es clara. El gobierno representa la unidad nacional, no al servicio de un partido político, como ha pasado últimamente en Guatemala, ¿no? Se han olvidado totalmente de sus papeles, se viven peleando con los partidos de oposición, en cuanto a que ese en realidad no es su papel, porque ya no está en campaña política. ¿Y todavía sí tenés esperanzas que la clase política puede cambiar? ¿Sí? ¿Cómo las vamos a cambiar si hasta se enquistaron en el poder? ¿Cuál sería tu mensaje? Porque ya el programa se va a terminar. ¿Cuál sería ese tu mensaje para poder sacar a esos dinosaurios de la política? Hay un político que por ahí dice, yo quiero hacer unas revoluciones, pero no una revolución con armas, sino que una revolución de cambio de actitud, tal como vos tenés en tu concepto, ¿no? Para poder cambiar. Cambio de actitud desde la familia, desde la institución, desde la iglesia. Trabajo de todos. Pues este personaje pues tiene razón en ese sentido. Con armas, con violencia, con choques, con conflictos, vamos a empeorar al país. Creo que... con odio, hay mucho odio. Hay mucho odio, todavía hay mucho resabio del conflicto armado, pienso yo. No, ese es el problema en las comunidades, porque también se pidió una figura de comisionado militar, que también cometieron muchos abusos, ¿no? Muchos abusos, entonces... hay que hacer un trabajo de mucha conciencia a todo nivel. Creo que esa es la salida. ¿Por dónde empezarías? Con mi familia. Con tu familia. Yo mismo con mi familia. ¿Cuál sería el mensaje a los religiosos? Esa es otra cuestión que también, un poquito de crítica tal vez a los religiosos. En Guatemala yo me recuerdo que hemos tenido muy buenos dirigentes religiosos, sin embargo creo que en ese sentido hemos perdido muchos líderes, o no han querido aceptar en las iglesias. Hay buenos dirigentes, hay buenos líderes, perdón, pero que no han querido ya ser dirigentes, han dejado de cumplir sus papeles. Hay obispos, hay sacerdotes, hay muy buenos sacerdotes, pero por lo mismo, no sé si han tenido amenazas, coacción, creo que también han dejado de hacer sus papeles. ¿O se vuelven cuates del poder? También ha existido ese tipo de relaciones. Entonces, en ese sentido, hay que seguir mucho a las iglesias, no solo a la iglesia católica, a la cual yo pertenezco, porque yo estudié por medio de ellos y quiero mucho la iglesia, pero también han dejado de cumplir sus papeles. No ha cumplido su papel. Han dejado mucho que hacer últimamente. Les entró miedo. Yo pienso que después sí, de la muerte de Gerard, entró miedo a la iglesia. Creo que sí. Tuvo que ver mucho esa parte. Antes en las iglesias había, en los domingos, había unas homilías de regaños ahí muy fuertes. De reflexión profunda, sí, un cambio. Sí, de mucha llamada de atención. De Alta Verapaz, por ejemplo, había un grupo que eran los cursistas, había personajes muy buenos, que pues hoy no sé dónde andan, creo que se perdieron, ¿no? Algunos participaron en política, vos decís, no, que tal vez no dieron la talla, se perdieron, ¿no? Otros no quisieron participar y algunos otros pues se perdieron. No me queda más que admirarte porque todavía tenés confianza en los políticos.
Yo ya perdí la confianza en los políticos porque creo que todos son iguales. Todos. Y eso es como meterse a un excusado y pretender salir limpio cuando uno se mete a política. ¿Vas a participar en política? Es una... Está así. Es una decisión que está costando. Primero hay que ver muchas cosas. Primero el factor económico y también en la población pues hay que trabajar bastante. Actualmente en Guatemala pues no se creen los líderes, no se creen los procesos. Creemos en los políticos mentirosos, mañosos, los de siempre. Pues mi deseo pues, es participar en política y hacer algo por mi departamento, básicamente. Andar Paz pues se ha olvidado, a los políticos se les ha olvidado. Tenemos problemas de educación. Yo te voy a decir, hace ya muchos años, en los últimos meses de cada año, ver la gran fila de padres y familias haciendo fila para poder inscribir a sus hijos. En los institutos, en los institutos, pasan 2-3 noches. Es increíble esa verdad. Yo siempre creo en la educación. ¿Cómo es posible que el Estado no cumpla con su deber? Entonces, sin embargo, yo no he escuchado que algún diputado, algún alcalde que diga, bueno, hagamos algo por esa gente. Nadie. Cada año es lo mismo. Nadie, cada año es peor. Ya, es peor, no es lo mismo, ya es peor. ¿Más población? Sí, exactamente, más población. Entonces, ahí es donde tenemos problemas. Bueno, ¿por qué tanta delincuencia? Simplemente los hijos, los niños, tienen hambre. Claro. Y no hay fuentes de trabajo tampoco. No hay fuentes de trabajo. Y nadie está pensando en eso. Entonces, yo quisiera hacer algo por mi país. Pues, si no, pues seguiremos luchando desde donde estamos trabajando. Desde tu propio escenario. Exacto, desde mi propio escenario. Y pues tengo hijos pequeños, tengo 4 hijos, entonces yo quiero luchar para que mis hijos, ahí sí que me tengo que armar de mucho valor, lo que voy a decir, tengo que armarme de fe, de actitud, de esperanza, de que algún día vaya a cambiar el país. Claro. Muy bien. Sebastián, se nos fue el tiempo. Fue de mucho agrado platicar con tu persona, hay tantas cosas que abordar y por supuesto, como este es un programa de charla, no tenemos ninguna agenda preparada, te agradezco mucho. Puedes despedirte por favor de nuestros televidentes y radioescuchas y puedes despedir el programa por un periodismo sin ataduras. Bueno, gracias a Roberto, también a las personas que nos están viendo y también personas que nos están escuchando, pues a veces tocamos temas importantes también, que a veces tocamos a algunas personas, con todas las disculpas, con todo respeto, ¿verdad? Sin alguna persona se sienta ofendida, pues pido una disculpa en ese sentido, pero sin embargo, este es mi sentir, como hemos visto las cosas en nuestra ciudad, pero también con la esperanza que podamos cambiar desde la familia, desde la iglesia, de la institución y donde estemos perteneciendo, pues cambiando, pidiendo a la población que ahorita vienen las elecciones, pues participemos, ya sea para elegir, para ser elegido, pero participemos. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.